Muy buenas, soy José Pastor Villegas, uno de los autores de la ponencia 150 aniversario del nacimiento de José María Garbí Galán, maestro y poeta del pueblo, en tren, poesía española ferroviaria y el fin del tren del Valle del Ambrós. Son conmigo coautores Joaquín García Plata Quirós y Matías Simón Villares. En primer lugar, un saludo muy cordial. Deseo que todos nos encontremos bien, los asistentes habituales a las jornadas en Trujillo. Y seguidamente, para hacerlo más ameno, pues voy a pasar unas imágenes en PowerPoint para que veáis la estructura que tiene el trabajo. Nada más. Los autores, compartiendo conocimientos y sentimientos, hemos sumado para escribir unas páginas sobre el ferrocarril en la vida y obra del maestro y poeta del pueblo José María Gabriel y Galán, Frades de la Sierra, Salamanca, Guijo de Granadilla, 1905. Nuestro trabajo versa también sobre la poesía española ferroviaria de autoría variada y sobre el necesario y poético tren por el cacereño Valle del Ambrós. Se han establecido tres conclusiones que más adelante diremos. Antes de seguir, bueno, este es el índice del trabajo que consta de 6 partes que lo pueden ver en extenso, y aquí brevemente vamos a ir tocando cada una de estas partes. Antes de continuar, sí queremos decir que el trabajo está dedicado a quienes han asistido y participado y siguen reuniéndose en Cáceres cada 6 de enero alrededor del poeta en su estatua que tiene en el Paseo de Cánova de Cáceres, como es conocido. José María Gabriel y Galán escribió un currículum resumido a la gran escritora Emilia Pardo Bazán, en donde dice: nací de padres labradores en Frades de la Sierra, pueblecillo de la provincia de Salamanca. Cursé en esta y en Madrid la carrera de maestro de primera enseñanza. A los 17 años de edad obtuve por oposición la escuela de Guijuelo, Salamanca, donde viví 4 años, y después por oposición también la de Piedrahíta, Ávila, que regenté otros 4 años. Contraje matrimonio con una joven extremeña. Dimití el cargo que desempeñaba porque mis aficiones todas estaban en el campo, y en él vivo consagrado al cultivo de unas tierras y al cuidado y al cariño de mi gente, mi mujer y mis 3 niños. Tengo 34 años y a escribir coplas dedico el tiempo que puedo robar a mis tareas del campo. Comencé a escribir poesías para juegos florales y me dieron la flor natural en los de Salamanca, Zaragoza y Béjar, y otros premios en Zaragoza, Murcia y Lugo. Y nada más, si es que todo ello es algo, mis paisanos, los salamanquinos y los mismos extremeños me quieren mucho, me miman, yo también les quiero con toda mi alma, y con ella les hago coplas que saben mejor que yo de memoria porque las recitan en todas partes y hasta las oigo cantar diariamente a los gañanes en la grada. Fue indudablemente poeta del pueblo en los años de la restauración monárquica, 1874-1923, que él vivió los años 1874-1905. En extenso, añadimos que en la ponencia inaugural del centenario de su muerte se reitera el hecho de ser poeta del pueblo, que él mismo dice en su currículum vitae, que mandó, como hemos dicho, a la escritora, a la célebre escritora Emilia Pardo Bazán. Bien, su vida transcurrió en gran parte con el ferrocarril,
El ferrocarril formó parte de la historia contemporánea de España y de su vida. En la figura 2 podemos, en esta figura que se muestra, figura 2, se puede ver el estado del ferrocarril en 1866 en España, es decir, poco antes de que él naciera. Los dos primeros ferrocarriles inaugurados en España, en la España peninsular, para ser más preciso, puesto que el primero fue en Cuba, el primero fue el Mataró de Barcelona a Mataró el 26 de octubre de 1848 y el segundo, el Madrid-Aranjuez, inaugurado el 9 de febrero de 1891. Esta red ferroviaria fue impulsada, hay que decirlo, por el gran ingeniero civil extremeño Cipriano II Montesino Estrada, que fue director general de Obras Públicas en los años de 1855 a 1856. Para para completar una tabla muy laboriosa, muy extensa que hemos realizado y que se puede ver en extenso sobre sus viajes realizados con sus situaciones familiares, con su situación familiar y con sus deberes profesionales, nos ha valido mucho la biografía escrita por su nieto José María Gabriel Galán, cuya portada vemos en la figura. Hay una poesía, en sus viajes, de sus viajes sobre todo destacamos uno que realizó de Madrid a Galicia, nada más terminar su cuarto curso, su año de especialización en la Escuela Central de Formación de Maestros en Salamanca, lo hizo con su amigo Casto y marcharon desde la estación del norte de Salamanca hasta La Coruña. Fue la víspera de San Juan del año 1889. Salió un 24 de junio de 1889 y volvió el 23 de julio del mismo año. Fue invitado, como he dicho anteriormente, por su compañero y amigo Casto Blanco Cabezo, que mantuvo una gran amistad epistolar, y esas correspondencia pues ha servido para aportar datos muy importantes para la vida y obra, como es conocido, del poeta. Y hay otro viaje muy importante en su vida, que está muy detallado, que es el de la celebración de su enlace matrimonial con la extremeña Desideria García Gascón el 26 de enero de 1998 y regreso a Guijo de Granadilla el mismo día. Los viajes de Gabriel Galán fueron en los medios de comunicación de la época la atracción animal, bien en caballería o bien en coche de línea de tracción animal, pero cuando surgió el tren que se inauguró, el ferrocarril transversal desde Palazuelo en Palme hasta Astorga, corriendo el año 1896, pues empezó a combinar esos viajes tradicionales con el ferrocarril. Para eso tenía que tomar el tren desde su residencia antes de ese Guijuelo, que era el punto más cercano. Frade de la Sierra no tenía estación de ferrocarril y, sin embargo, como digo, Guijuelo pues tenía su ferrocarril y realizó, como digo, combinando a sus diferentes destinos que había tenido en Piedrahíta y otros viajes realizados. Inclusive después de su enlace matrimonial en Plasencia, pues realizó otro
a las ferias de Salamanca con cierta frecuencia, que como sabemos se celebran en septiembre, y en el caso del año 1900, pues en septiembre conoció personalmente al rector, a quien sería después rector de la Universidad de Salamanca, Miguel de Unamuno. Bien, la poesía, el ferrocarril impactó en el nuevo medio de transporte tan importante, impactó en la sociedad y se ha escrito numerosas páginas en prosa y en verso. Entre esas poesías, nada más inaugurarse el ferrocarril de Barcelona a Mataró, pues ya había popularmente unos versos que decían que entre los inventos mil, ninguno tan portentoso como el ferrocarril. Jamás tal cosa se vio, el comer en Barcelona y el cenar en Mataró, y lo mismo. Y poesías populares pues también fueron de dominio público en el caso de la inauguración del Madrid-Aranjuez. Posteriormente, Ramón de Campoamor y Camposorio publicó el Tren Expreso, que dedicó en 1872 al ingeniero de camino José Echegaray e Izaguirre, que fue premio de literatura en 1905. El mismo José María Gabriel Galán cantó a la locomotora en su poesía Canto al Trabajo, premiada con la flor natural en los Juegos Florales de Buenos Aires, celebrados el 22 de octubre de 1904. En una de las estrofas dice: mirad cómo devora la distancia en la audaz locomotora, que creó gallardísima y ligera. Mirad cómo perfora la montaña que estorba su carrera. Apuntamos nosotros que hubiera dedicado mayor extensión al ferrocarril si hubiera conocido que una de las locomotoras en uso durante su época y que posiblemente le llevó en su viaje tan largo a Galicia, teniendo que realizar trasbordo, era la locomotora Alagón, muy importante en su época. No supo, creo yo, creemos los autores, que esa denominación de Alagón, que lleva el nombre del río de su frade natal, lo conociera. Si no lo hubiera escrito, se hubiera cantado aún de una manera mucho más extensa. Esta es, vemos el exterior y el interior de esa locomotora, donde maquinistas y fogoneros trabajaban, hacían trabajar, mejor dicho, a la locomotora con el objeto de que el poeta pudiera escribir estos versos que se muestran. Además de esta dedicación poética de José María Gabriel Galán, pues es necesario por lo menos decir de pasada que Vicente Aleixandre y Merlo había trabajado en la dirección general de la antigua Compañía del Ferrocarril del Norte hasta 1925. Después fue premio Nobel de literatura en 1977. El tren apareció en su poesía con el poema El ferrocarril. Y más recientemente un ferroviario, un trabajador como fue Francisco Durán Domínguez, nacido en Casar de Cáceres, fue el ganador del concurso de poesía Ruta de la Plata, Premio García Plata de Osma en 1975. Por cierto, que Rafael García Plata de Osma nació el mismo año que José María Gabriel y Galán. Más en extenso aportamos numerosos datos. Y hay que decir que el ferrocarril
tuvo la línea transversal que hemos comentado anteriormente desde Palazuelo-Empalme hasta Astorga, tuvo muchísima importancia por el Valle del Ambrós. En esta imagen tan poética pues vemos un ferrocarril circulando sentido hacia Baño de Montemayor, pasando por el puente de tipo mixto sobre el Valle del Ambrós. Consideramos que fue un desatino el que finalizando el último día que circuló un tren de pasajeros por el Valle del Ambrós fue el 31 de diciembre de 1984. José Matías Simón Villares, podemos verle en esta imagen cómo canta unos versos, una poesía, y escucha a José Antonio Labordeta para un programa de televisión de julio de 1998. Y el mismo Matías Simón Villares, con su guitarra, pues canta destrozado, como en el año 2017 presencia que se están arrancando las vías del tren y las traviesas y todo lo que oliera a ese ferrocarril. Desgraciadamente, en las conclusiones, pues decimos que la línea ferroviaria transversal, como tercera conclusión, del Palazuelo-Empalme Astorga fue realidad en 1896 y que fue un desatino nacional y autonómico su supresión a partir de 1985. Además, se da la circunstancia de que corriendo el verano de 2020, cuando se estaba finalizando este trabajo, sumando nuestros esfuerzos, pues nos encontramos la noticia de que el Consejo Económico y Social de Extremadura reivindica que la conexión transversal Plasencia-Salamanca es estratégica y preferencial para mercancías y viajeros. Pues bien, esto es todo. Esperamos vernos el día 27 a las 5 de la tarde para compartir cualquier tipo de pregunta, cualquier aspecto que sea de interés y reiterar el agradecimiento por la atención prestada a estas imágenes anteriores. Nuestros mejores deseos para que la pandemia no haga efecto en ninguno de nosotros ni de nuestros seres queridos. Un saludo muy cordial.